Capítulo 3. Chantaje con todas las de la ley. ¿Qué hora es? Está llegando la hora, pensó Rerden, pero respondió: no sé, casi medianoche. Y recordando su reloj de pulsera añadió: -20. Voy a tomar un tren a casa, dijo Lilian. Él oyó la frase que tuvo que esperar su turno para entrar en los repletos pasadizos de su conciencia. Se quedó mirando distraídamente la sala de estar de su suite, unos pisos por encima y a unos minutos en ascensor del salón de la fiesta. Un momento después, respondió automáticamente: ¿A estas horas? Todavía es temprano. Hay muchos trenes funcionando. Si quieres, puedes quedarte aquí, por supuesto. No, creo que prefiero irme a casa. Él no discutió. ¿Y tú qué, Henry? ¿Piensas ir a casa esta noche? No, respondió. Tengo citas de negocios aquí mañana. Como quieras. Ella hizo un movimiento de hombros para dejar que su chal de fiesta le cayera sobre un brazo, y se dirigió hacia la puerta de la habitación, pero se detuvo. Odio a Francisco d'Anconia, dijo con voz crispada. ¿Por qué tuvo que venir a esa fiesta? ¿Y no supo comportarse y mantener la boca cerrada, al menos hasta mañana por la mañana? Él no respondió. Es monstruoso lo que ha dejado que pase con su empresa. Por supuesto no es más que un playboy decadente, pero aún así, una fortuna de ese tamaño es una responsabilidad. Hay un límite a la negligencia que un hombre puede permitirse a sí mismo. Él miró la cara de ella. Estaba extrañamente tensa, con los rasgos nítidos que la hacían parecer de más edad. Él tenía un cierto deber con sus accionistas. ¿No? ¿No, Henry? ¿Te importa que no hablemos de eso? Ella hizo con los labios el movimiento de apretarlos y torcerlos de lado, equivalente a encogerse de hombros, y entró en el dormitorio. Él se quedó de pie junto a la ventana, mirando los techos de los automóviles que pasaban allá abajo, dejando que sus ojos se posaran en algo mientras su facultad de visión estaba desconectada. Su mente aún estaba centrada en la multitud en el salón de baile y en dos figuras en esa multitud. Pero así como su sala de estar seguía estando en el perímetro de su visión, también la sensación de alguna acción que él tenía que realizar seguía en el perímetro de su consciencia. La captó momentáneamente. Era el hecho de que tenía que quitarse su traje formal. Pero más allá de ese perímetro, estaba la sensación de reticencia a desvestirse en presencia de una desconocida en su dormitorio. Y se olvidó de ello en el momento siguiente. Lilian salió del dormitorio tan impecablemente arreglada como había llegado, con su traje de viaje de color beige destacando sus formas con una presión eficiente, el sombrero ladeado sobre la mitad de su ondulada cabellera. Llevaba su maleta, balanceándola un poco, como demostrando su capacidad para llevarla. Él se acercó mecánicamente y le quitó la maleta de la mano. ¿Qué haces?, preguntó ella. Te voy a llevar a la estación. ¿Ah, sí? ¿No te has cambiado de ropa? Da igual. No hace falta que me acompañes. Puedo ir perfectamente sola y encontrar el camino. Si tienes citas de negocios mañana, será mejor que te acuestes. Él no respondió, sino que se fue andando hacia la puerta. La mantuvo abierta para que ella saliese y la siguió hasta el ascensor. Guardaron silencio en el taxi que los llevó a la estación. En los momentos en que él recordaba su presencia, se dio cuenta de que ella estaba sentada de manera eficiente y recta, casi haciendo alarde de la perfección de su aplomo. Parecía alerta, despierta y contenta, como si estuviera comenzando un viaje intencionado al comenzar el día. El taxi se detuvo en la entrada de la terminal Taggart. Las brillantes luces que inundaban la gran entrada de cristal transformaban lo avanzado de la hora en una sensación de seguridad activa y permanente.
Lillian saltó ágilmente del taxi, diciendo: No hace falta que bajes. Continúa de vuelta. ¿Estarás en casa para cenar mañana o el mes que viene? Te llamaré, dijo él. Ella le saludó con la mano enguantada y desapareció en las luces de la entrada. Cuando el taxi se puso en marcha, él le dio al conductor la dirección del apartamento de Dagny. El apartamento estaba a oscuras cuando entró, pero la puerta del dormitorio estaba medio abierta, y él oyó la voz de ella diciendo: «Hola, Hank». Entró, preguntando: «¿Estabas durmiendo?» «No». Encendió la luz. Ella estaba acostada, con la cabeza apoyada en la almohada y el cabello cayéndole suavemente hasta los hombros, como si no se hubiera movido durante mucho tiempo, pero su rostro estaba sosegado. Parecía una colegiala, con el cuello entallado de un camisón azul pálido severamente alto en la base de su garganta. La parte de delante del camisón era un contraste deliberado a esa severidad. Era un conjunto de bordados azul claro que parecían lujosamente adultos y femeninos. Él se sentó en el borde de la cama, y ella sonrió, observando que la austera formalidad de su traje de etiqueta hacía de su acción algo simple y naturalmente íntimo. Él sonrió en respuesta. Había venido dispuesto a rechazar el perdón que ella le había otorgado en la fiesta, como uno rechaza un favor de un adversario demasiado generoso. En cambio, extendió la mano de pronto y se la pasó por la frente, siguiendo la línea de su cabello, en un gesto de ternura protectora, con la repentina sensación de lo delicadamente infantil que ella era, ese adversario que había soportado el constante desafío de la fuerza de él, cuando debería haber gozado de su protección. «Estás aguantando tanto», dijo él, «y soy yo quien te lo pone más difícil». «No, Hank, no es así, y tú lo sabes. Sé que tienes la fuerza para no dejar que te lastime, pero es una fuerza a la que yo no tengo derecho a recurrir. Sin embargo, lo hago, y no tengo ninguna solución, ninguna expiación que ofrecer. Solo puedo admitir que lo sé y que no hay forma de pedirte que me perdones. No hay nada que perdonar. No tenía derecho a traerla ante tu presencia. No me dolió, solo que... Sí, solo que el ver cómo sufrías, eso fue duro de ver. No creo que el sufrimiento compense nada, pero independientemente de lo que yo sintiera, no sufrí lo suficiente. Si hay una cosa que detesto es hablar de mi propio sufrimiento. Eso no debe preocuparle a nadie más que a mí. Pero si quieres saberlo, y puesto que ya lo sabes, sí, fue un infierno para mí. Y me gustaría que fuese peor. Por lo menos, no voy a salirme con la mía. Lo dijo con severidad, sin emoción, como un veredicto impersonal pronunciado sobre sí mismo. Ella sonrió con tristeza divertida, le cogió la mano y la presionó contra sus labios, y sacudió la cabeza en rechazo del veredicto, ocultando su rostro contra la mano de él. «¿Qué quieres decir?», preguntó él suavemente. «Nada». Luego levantó la cabeza y dijo con firmeza: «Hank, sabía que estabas casado. Sabía lo que estaba haciendo. Yo decidí hacerlo. No hay nada que me debas, ningún deber que tengas que considerar». Él sacudió la cabeza lentamente, en protesta. «Hank, no quiero nada de ti excepto lo que tú desees darme. ¿Recuerdas que una vez me llamaste comerciante? Quiero que vengas a mí buscando solo tu propio placer. Mientras quieras seguir casado, sea cual sea la razón, no tengo derecho a sentirme molesta. Mi forma de comerciar es saber que la alegría que me das está pagada por la alegría que tú recibes de mí, no por tu sufrimiento o el mío. No acepto sacrificios, y no los hago. Si me pidieras más de lo que tú significas para mí, me negaría. Si me pidieras que abandonara el ferrocarril, te dejaría. Si alguna vez el placer de uno tiene que ser comprado con el dolor del otro, es mejor que no haya comercio alguno. Un comercio en el que uno gana
y el otro pierde, es un fraude. No lo haces en los negocios, Hank. No lo hagas en tu propia vida. Como una débil banda sonora bajo sus palabras. Él estaba oyendo las palabras que le había dicho Lillian. Estaba viendo la distancia entre las dos, la diferencia en lo que ellas buscaban de él y de la vida. Dagny, ¿qué piensas de mi matrimonio? No tengo derecho a pensar en él. Debes haberte preguntado al respecto. Lo hice, antes de ir a la casa de Ellis Wyatt. No desde entonces. Nunca me has hecho una pregunta sobre él. Y no lo haré. Él se quedó en silencio durante un momento. Luego, mirándola directamente, subrayando su primer rechazo de la privacidad que ella siempre le había concedido, dijo: «Hay una cosa que quiero que sepas. No la he tocado desde la casa de Ellis Wyatt». Me alegro. ¿Me creerías capaz? Nunca me he permitido preguntarme sobre eso. Dagny, ¿quieres decir que si yo lo hubiera hecho tú, aceptarías eso también? Sí. ¿No lo odiarías? Lo odiaría más de lo que puedo decirte, pero si esa fuera tu decisión, la aceptaría. Te deseo, Hank. Él le cogió la mano y se la llevó a los labios. Ella sintió la lucha de ese instante en el cuerpo de él, en el movimiento repentino con el que se dejó caer, medio derrumbándose, y dejó que su boca se pegara al hombro de ella. Luego le dio un tirón hacia adelante, hasta que su cuerpo envuelto en el pálido camisón azul quedó tendido sobre sus rodillas. La sujetó con adusta violencia, como con odio hacia sus palabras, y como si esas fueran las palabras que más había querido oír. Inclinó su rostro hacia el de ella, y ella oyó la pregunta que había aparecido una y otra vez en las noches de todo ese año, siempre arrancadas de él involuntariamente, siempre como una repentina ruptura que traicionaba su constante y secreta tortura. ¿Quién fue tu primer hombre? Ella se echó hacia atrás, intentando separarse de él, pero él la sujetó. No, Hank, dijo, su rostro tenso. El breve y tenso movimiento de los labios de él era una sonrisa. Sé que no vas a responder, pero no dejaré de preguntar, porque eso es lo que nunca voy a aceptar. Pregúntate por qué no vas a aceptarlo. Él respondió, moviendo la mano lentamente de sus pechos a sus rodillas, como si estuviera recalcando su propiedad y odiando hacerlo. Porque las cosas que me has permitido hacer, no creí que pudieras, nunca, ni siquiera por mí. Pero saber que las hiciste, y más, que habías permitido que otro hombre, que lo habías querido, que... ¿Entiendes lo que estás diciendo? Que nunca has aceptado que yo te desee tampoco. Nunca has aceptado que yo debería desearte, exactamente igual que debería haberlo deseado a él en el pasado. En voz baja, él dijo: «Eso es verdad». Se apartó de él con un movimiento brusco y retorcido. Se puso de pie, pero se quedó mirándolo con una sonrisa insinuante, y dijo suavemente: ¿Sabes cuál es tu única culpa? ¿Tu verdadera culpa? Con la mayor capacidad que tienes para hacerlo, nunca has aprendido a disfrutar. Siempre has rechazado tu propio placer con demasiada facilidad. Has estado dispuesto a aguantar demasiado. Él también dijo eso. ¿Quién? Francisco d'Anconia. Él se preguntó por qué tuvo la impresión de que ese nombre la había sorprendido, y de que ella contestó un instante demasiado tarde. ¿Él te dijo eso a ti? Estábamos hablando de un tema totalmente diferente. Un momento después, ella dijo con calma: «Te vi hablando con él. ¿Cuál de vosotros estaba insultando al otro esta vez?» No estábamos haciendo eso. Dagny, ¿qué piensas de él?
Creo que lo ha hecho a propósito. Esa destrucción que nos espera mañana. Sé que lo ha hecho. Aún así, ¿qué piensas de él como persona? No lo sé. Debería pensar que es la persona más depravada que he conocido. ¿Deberías? Pero ¿no lo haces? No, no puedo forzarme del todo a sentirme segura de eso. Él sonrió. Eso es lo extraño de él, dijo Hank. Sé que es un mentiroso, un holgazán, un playboy barato, el desperdicio más brutalmente irresponsable de ser humano que jamás imaginé que existiera. Sin embargo, cuando lo miro, siento que él es el hombre a quien confiaría mi vida, si es que alguna vez hubo alguno. Ella ahogó un grito. Hank, ¿estás diciendo que te gusta? Estoy diciendo que no sabía lo que significaba que te gustara un hombre. No sabía cuánto lo extrañaba, hasta que lo conocí. Por Dios, Hank, ¿has dejado que te conquiste? Sí, creo que sí, sonrió. ¿Por qué te asusta eso? Porque creo que te va a lastimar de alguna manera terrible, y cuanto más veas en él, más difícil será soportarlo, y te llevará mucho tiempo superarlo, si es que lo consigues. Siento que debería prevenirte contra él, pero no puedo, porque no estoy segura de nada sobre él, ni siquiera de si es el hombre más grande o el más rastrero de la tierra. Yo no estoy seguro de nada sobre él, excepto de que me gusta. Pero piensa en lo que ha hecho. No es a Jim y a Boyle a quienes ha perjudicado, es a ti y a mí, a Ken Danager y al resto de nosotros, porque la pandilla de Jim simplemente se desquitará con nosotros y va a ser otro desastre, como el incendio de Wyatt. Sí, como el incendio de Wyatt. Pero, ¿sabes? No creo que me importe mucho eso. ¿Qué significa un desastre más? Todo se está yendo al traste. Es solo cuestión de si va un poco más rápido o un poco más lento. Todo lo que nos queda por delante es mantener el barco a flote mientras podamos, y luego hundirnos con él. ¿Es esa su excusa para sí mismo? ¿Es eso lo que te ha hecho sentir? No, oh no. Esa es la sensación que pierdo cuando hablo con él. Lo extraño es lo que él me hace sentir. ¿Qué? Esperanza. Ella asintió, con un asombro impotente, sabiendo que ella había sentido eso también. No sé por qué, dijo él, pero miro a las personas y parecen estar hechas solo de dolor. Él no, tú no, esa terrible desesperación que está por todo nuestro alrededor. Yo la pierdo solo en su presencia. Y aquí, en ningún otro lugar. Ella se volvió hacia él y se deslizó para sentarse a sus pies, presionando la cara contra sus rodillas. Hank, todavía tenemos tanto por delante, y tenemos tanto ahora mismo. Él miró la silueta de seda azul pálida acurrucada contra el negro de sus ropas. Se inclinó hacia ella y dijo en voz baja: Dagny, las cosas que te dije esa mañana en casa de Ellis Wyatt, creo que me estaba mintiendo a mí mismo. Lo sé. A través de una llovizna gris, el calendario sobre los tejados decía 3 de septiembre, y un reloj en otra torre decía 10:40, mientras Rerden regresaba al Hotel Wayne Falkland. La radio del taxi estaba escupiendo los estridentes sonidos de una voz con tono de pánico que anunciaba la quiebra de Danconia Copper. Rerden se recostó abatido contra el asiento. El desastre parecía no ser más que una vieja noticia de hacía mucho tiempo. No sentía nada, excepto una incómoda sensación de desajuste al encontrarse por las madrugadoras calles vestido con ropa de noche. No sentía ningún deseo de regresar desde el mundo que había dejado al mundo que veía pasar por las ventanas del taxi
bajo la llovizna. Giró la llave en la puerta de su suite del hotel, esperando volver a un escritorio lo más rápido posible y no tener que ver nada a su alrededor. A su conciencia llegaron a la vez la mesa del desayuno, la puerta de su habitación, abierta para ver una cama en la que alguien había dormido, y la voz de Lillian diciendo: «Buenos días, Henry». Estaba sentada en un sillón, con el traje que había llevado el día anterior, sin la chaqueta ni el sombrero. Su blusa blanca parecía recién planchada. Había restos de un desayuno en la mesa. Estaba fumando un cigarrillo con el aire y la postura de una larga y paciente vigilia. Mientras él seguía quieto, ella se tomó su tiempo para cruzar las piernas y sentarse más cómodamente. Luego preguntó: «¿No vas a decir nada, Henry?» Él estaba de pie como un hombre en uniforme militar en algún evento oficial en el que no se permitiera exhibir emociones. «Eres tú la que tienes que hablar». «¿No vas a tratar de justificarte?» «No». «¿No vas a empezar a suplicar que te perdone?» «No hay razón para que me perdones. No tengo nada que añadir. Sabes la verdad. Ahora depende de ti». Ella se rió entre dientes, estirándose, frotándose los omóplatos contra el respaldo de la silla. «¿No esperabas que te descubrieran tarde o temprano?», preguntó. «Si un hombre como tú permanece casto como un monje durante más de un año, ¿no pensaste que yo podría empezar a sospechar la razón? Es gracioso, sin embargo, que ese famoso cerebro tuyo no haya impedido que te pillaran con tanta facilidad». Señaló la habitación y la mesa del desayuno. «Yo estaba segura de que no ibas a volver aquí anoche, y no fue difícil ni caro en absoluto enterarme por un empleado del hotel esta mañana que no has pasado ni una noche en estas habitaciones durante el último año». Él no dijo nada. «El hombre de acero inoxidable». Ella se rió. «El hombre de logros y de honor que es mucho mejor que el resto de nosotros. ¿Baila en el coro o es una manicurista en una peluquería exclusiva patrocinada por millonarios?» Él permaneció en silencio. «¿Quién es ella, Henry?» «No voy a responder a eso». «Quiero saberlo». «No vas a saberlo». ¿No crees que es ridículo tú haciendo el papel de caballero protegiendo el nombre de la dama o de cualquier tipo de caballero de ahora en adelante? ¿Quién es ella?» «He dicho que no voy a responder». Ella se encogió de hombros. «Supongo que da igual. Solo hay un tipo estándar para el mismo objetivo estándar. Siempre he sabido que bajo ese aire ascético tuyo eras un simple y crudo sensualista que no buscaba nada de una mujer, excepto una satisfacción animal que yo me enorgullezco de no haberte dado. Sabía que el sentido del honor del que alardeabas se vendría abajo algún día, y serías atraído por el tipo de mujer más rastrero y más barato, como cualquier otro marido infiel». Se rió entre dientes. «Esa gran admiradora tuya, la señorita Dagny Taggart, estaba furiosa conmigo por el mero indicio de una sugerencia de que su héroe no era tan puro como su raíl inoxidable y no corrosivo. Y ella fue lo suficientemente ingenua como para imaginar que yo podría sospechar que ella es el tipo que los hombres encuentran atractiva para una relación en la que lo que buscan no es precisamente la inteligencia. Yo sabía cuál era tu verdadera naturaleza y tus inclinaciones, ¿no?» Él no dijo nada. «¿Sabes lo que pienso de ti ahora?» «Tienes derecho a condenarme de cualquier forma que desees». Ella rió. «El gran hombre que tanto despreciaba en los negocios a los debiluchos que tomaban atajos o se quedaban a medio camino porque no podían igualar su fuerza de carácter y su firmeza de propósito. ¿Cómo te sientes sobre eso ahora?» «Mis sentimientos no tienen por qué preocuparte. Tienes derecho a decidir lo que quieres que haga. Accederé a cualquier demanda que hagas, excepto una. No me pidas que la deje». «Oh, no te pediría que la dejases. No esperaría que cambiaras tu naturaleza.
Ese es tu verdadero nivel, bajo toda esa grandeza que te has montado de un caballero de la industria que se elevó por puro genio desde el fondo de las minas a las mesas de alta alcurnia y corbatas blancas. Te queda bien esa corbata blanca, volviendo a casa a las 11 de la mañana. Nunca saliste de las minas, ahí es donde pertenecéis. Todos vosotros, los autodenominados príncipes de la caja registradora, en el salón de la esquina el sábado por la noche, con los viajantes de ventas y las chicas del cabaret. ¿Quieres divorciarte de mí? Oh, ¿cómo te gustaría eso? Qué buen arreglo sería eso para ti. ¿No supones que sé que has querido divorciarte desde el primer mes de nuestro matrimonio? Si eso es lo que pensabas, ¿por qué seguiste conmigo? Ella respondió severamente. Es una pregunta que has perdido el derecho a hacer. Eso es verdad, dijo él, pensando que sólo una razón concebible, su amor por él, podría justificar esa respuesta. No, no voy a divorciarme de ti. ¿Supones que permitiré que tu romance con una zorra me prive de mi hogar, de mi nombre, de mi posición social? Conservaré las partes de mi vida que pueda, lo que no se base en algo tan endeble como tu fidelidad. No tengas duda de eso, nunca te concederé el divorcio. Te guste o no, estás casado, y casado seguirás. Lo haré, si eso es lo que deseas. Y además, no consideraré... Por cierto, ¿por qué no te sientas? Él siguió de pie. Por favor, di lo que tengas que decir. No consideraré ningún divorcio no oficial, como una separación. Puedes continuar tu idilio amoroso en los túneles del metro y en los sótanos, donde pertenece, pero, ante los ojos del mundo, espero que recuerdes que yo soy la señora de Henry Redden. Siempre has proclamado una devoción tan exagerada a la honestidad. Ahora déjame verte condenado a la vida del hipócrita que realmente eres. Espero que mantengas tu residencia en la casa que es oficialmente tuya, pero que ahora será mía. Si eso es lo que quieres... Se reclinó hacia atrás cómodamente, en forma de desaliñada relajación, con las piernas separadas y los brazos descansando en dos estrictas líneas paralelas sobre los brazos del sillón, como un juez que puede permitirse ser descuidado. ¿Divorcio? dijo riendo fríamente. ¿Creíste que podrías escapar tan fácilmente? ¿Creíste que podrías resolverlo al precio de unos cuantos de tus millones tirados como pensión alimenticia? Estás tan acostumbrado a comprar lo que te apetece solo usando tus dólares que no puedes concebir cosas que no sean comerciales, que no sean negociables, que no estén sujetas a ningún tipo de comercio. Eres incapaz de creer que pueda existir una persona que no sienta ninguna preocupación por el dinero. No puedes imaginar lo que eso significa. Bueno, creo que vas a aprender. Oh, sí, por supuesto que estarás de acuerdo con cualquier demanda que yo haga de ahora en adelante. Quiero que te sientes en esa oficina de la que estás tan orgulloso, en esos preciosos altos hornos tuyos, y que hagas el papel del héroe que trabaja 18 horas diarias, del gigante de la industria que mantiene a todo el país funcionando, del genio que está por encima del rebaño común que es la humanidad que lloriquea, que miente, que estafa. Luego, quiero que vuelvas a casa y encares a la única persona que te conoce por lo que realmente eres, que conoce el verdadero valor de tu palabra, de tu honor, de tu integridad, de tu alardeada autoestima. Quiero que encares en tu propia casa a la persona que te desprecia y tiene derecho a hacerlo. Quiero que me mires cada vez que construyas otro horno, o cuando viertas otra colada récord de acero, o cuando oigas aplausos y recibas admiración, cada vez que te sientas orgulloso de ti mismo, cuando te sientas limpio, cuando te sientas borracho de sentir tu propia grandeza. Quiero que me mires cada vez que oigas hablar de algún acto de depravación, o cuando sientas enojo por la corrupción humana, o sientas desprecio por la faena que te haga alguien, o seas víctima de una nueva extorsión gubernamental. Que mires y sepas que tú no eres mejor, que no eres superior a nadie, que no hay nada que tengas derecho a condenar. Quiero que me mires y aprendas el destino del hombre que intentó construir una torre hasta el cielo,
o el del hombre que quiso llegar al sol con alas de cera, o el de ti mismo, el hombre que quiso considerarse a sí mismo perfecto. En algún lugar fuera de él, distante, como si lo estuviera leyendo en un cerebro que no era el suyo, observó la idea de que había algún fallo en el esquema del castigo que ella quería que él soportara. Algo intrínsecamente errado, aparte de que fuera apropiado o justo. Algún error de cálculo práctico que lo demolería todo si se descubriera. No intentó descubrirlo. Anotó el pensamiento de ese momento, como si fuera una curiosidad, para analizarlo más adelante. No le quedaba energía en ese momento con la que sentir interés o responder. Su propio cerebro estaba entumecido por el esfuerzo de mantener lo que quedaba de su sentido de justicia contra una oleada de repulsión tan abrumadora que empantanaba la forma humana de Lillian, superando todas sus súplicas a sí mismo de que él no tenía derecho a sentirlo. Si ella era repugnante, pensó, era él quien la había llevado a eso. Esa era su forma de lidiar con el dolor. Nadie podía prescribir la forma en que un ser humano trata de aguantar el sufrimiento. Nadie podía echarle la culpa, sobre todo no él, que era quien lo había causado. Pero no vio evidencia de dolor en los modales de ella. Entonces, tal vez la fealdad fuese el único medio que ella podía invocar para ocultarlo, pensó. Luego, no pensó en nada, excepto en soportar la repugnancia durante el siguiente momento, y después el siguiente. Cuando ella dejó de hablar, él preguntó, ¿has terminado? Sí, creo que sí. Entonces será mejor que tomes el tren a casa ahora. Cuando emprendió los movimientos necesarios para quitarse la ropa de noche, descubrió que sus músculos estaban exhaustos, como al final de un largo día de trabajo físico. Su camisa almidonada estaba empapada de sudor. No quedaba ni pensamiento ni emoción dentro de él, nada excepto una sensación que fusionaba los restos de ambos. La sensación de felicitación por la mayor victoria que él se había exigido jamás. Que Lillian había salido de la suite del hotel con vida. Al entrar en la oficina de Reardon, el Dr. Floyd Ferris lucía la expresión de un hombre tan seguro del éxito de su objetivo que podía permitirse una sonrisa benévola. Hablaba con un aplomo suave y alegre. Reardon tuvo la impresión de que era el aplomo de un jugador profesional que ha dedicado un enorme esfuerzo a memorizar todas las variaciones posibles del patrón de juego, y que ahora está seguro de que todas las cartas del mazo están marcadas. Bueno, señor Reardon, dijo a modo de saludo. No imaginé que incluso un sabueso endurecido en las relaciones públicas y que tantas manos famosas ha estrechado como yo, todavía podría emocionarse al conocer a un hombre eminente, pero eso es lo que siento en este momento, lo crea o no. Buenos días, dijo Reardon. El Dr. Ferris se sentó e hizo algunos comentarios sobre los colores de las hojas en el mes de octubre, como había observado a lo largo de la carretera en su largo viaje desde Washington, realizado específicamente con el objetivo de encontrarse con el señor Reardon en persona. Reardon no dijo nada. El Dr. Ferris miró por la ventana y comentó sobre la vista inspiradora de la fundición de Reardon, que según él, era una de las empresas productivas más valiosas del país. Eso no es lo que usted pensaba de mi producto hace 1 año y medio, dijo Reardon. El Dr. Ferris frunció el ceño brevemente, como si un punto del patrón se hubiera deslizado y casi le hubiera costado el juego. Luego se rió entre dientes, como si lo hubiera recapturado. Eso fue hace 1 año y medio, señor Reardon, dijo llanamente. Los tiempos cambian, y las personas cambian con los tiempos. Las personas sabias lo hacen. La sabiduría está en saber cuándo recordar y cuándo olvidar. La consistencia no es un hábito mental que sea sabio practicar, ni siquiera esperar de la raza humana.
Luego procedió a hablar sobre la insensatez de la consistencia en un mundo donde nada era absoluto, excepto el principio de hacer concesiones. Hablaba con seriedad, pero de manera informal, como si ambos entendieran que ese no era el tema principal de su reunión. Y sin embargo, curiosamente, no hablaba con el tono de un prólogo, sino con el tono de una postdata, como si el tema principal ya hubiese quedado zanjado mucho tiempo atrás. Rerden esperó el primer «¿No cree?» y respondió «Por favor, indique el asunto urgente por el que usted pidió esta cita». El doctor Ferris pareció asombrado y se quedó en blanco durante un momento. Luego dijo alegremente, como si recordara un tema sin importancia que podía ser resuelto sin esfuerzo: «Ah, eso era en relación a las fechas de entrega del Metal Rerden al Instituto Estatal de Ciencias. Nos gustaría tener 5.000 toneladas para el 1 de diciembre, y luego estaremos bastante de acuerdo con esperar el resto del pedido hasta después de primeros de año». Rerden se quedó mirándolo en silencio durante un largo rato. Cada momento que pasaba tenía el efecto de hacer que las alegres entonaciones de la voz del doctor Ferris, que aún colgaban en el aire de la sala, parecieran más ridículas. Cuando el doctor Ferris comenzó a temer que no respondería en absoluto, Rerden respondió: «¿No le ha dado el policía de tránsito con polainas de cuero, el que le mandó aquí, un informe sobre su conversación conmigo?» «Bueno, sí, señor Rerden, pero...» «¿Qué más quiere oír?» «Pero eso fue hace 5 meses, señor Rerden. Un cierto evento ha tenido lugar desde entonces, que me hace sentirme seguro de que usted ha cambiado de opinión y que no nos causará ningún problema en absoluto, igual que nosotros no le causaremos problemas a usted». «¿Qué evento?» «Un evento del cual usted tiene mucho más conocimiento que yo, pero del cual, sabe, yo sí tengo conocimiento, a pesar de que usted preferiría que no tuviera ninguno». «¿Qué evento?» «Ya que es su secreto, señor Rerden, ¿por qué no deja que siga siendo un secreto? ¿Quién no tiene secretos hoy día? Por ejemplo, el Proyecto X es un secreto. Usted se da cuenta, por supuesto, de que podríamos obtener su metal simplemente comprándolo en cantidades más pequeñas a través de varias oficinas gubernamentales que luego nos lo transferirían, y usted no tendría cómo evitarlo. Pero eso requeriría que dejáramos a un montón de asquerosos burócratas». El doctor Ferris sonrió con franqueza desalentadora. «Oh, sí, somos tan impopulares entre nosotros como lo somos para ustedes, los ciudadanos privados. Requeriría, decía, dejar que muchos otros burócratas se enterasen del secreto del Proyecto X, lo cual sería altamente desaconsejable en este momento, y también lo sería cualquier publicidad en los periódicos sobre el proyecto, si es que le llevamos a usted a juicio por negarse a cumplir una orden del gobierno. Pero, si usted tuviera que ser juzgado por otro cargo, mucho más grave, en el que el Proyecto X y el Instituto Estatal de Ciencias no estuvieran involucrados, y en el que usted no pudiese plantear ninguna cuestión de principio, ni generar ninguna simpatía pública, bueno, eso no nos molestaría en absoluto, pero le costaría a usted mucho más de lo que le gustaría. Por lo tanto, lo único práctico que usted puede hacer es ayudarnos a mantener nuestro secreto y ayudarnos a nosotros a mantener el suyo. Y como estoy seguro de que se da cuenta, estamos totalmente capacitados para mantener a cualquiera de los burócratas con toda seguridad fuera de su rastro todo el tiempo que queramos». «¿Qué evento? ¿Qué secreto? ¿Y qué rastro?» «Oh, vamos, señor Rerden, no sea infantil. Las 4.000 toneladas de Metal Rerden que usted le entregó a Ken Danaher, por supuesto», dijo el doctor Ferris, a la ligera. Rerden no respondió. «Las cuestiones de principio son un gran estorbo», dijo el doctor Ferris sonriendo. «Y una gran pérdida de tiempo para todos los afectados. Ahora, ¿quiere usted ser un mártir para una cuestión de principios en la que nadie sabrá que eso es lo que usted es? Nadie, excepto usted y yo, en la que no tendrá posibilidad de decir ni una palabra sobre la cuestión o el principio, en la que no será un héroe,
el creador de un espectacular nuevo metal, plantándole cara a enemigos cuyas acciones podrían parecer más bien lamentables a ojos del público, en la que usted no será un héroe, sino un vulgar criminal, un empresario codicioso que ha burlado la ley por un simple motivo de lucro, un estafador del mercado negro, que ha infringido las regulaciones nacionales diseñadas para proteger el bien común. Un héroe sin gloria y sin público, que no conseguirá más que media columna en la página 5 del periódico. Ahora, ¿seguiría queriendo usted ser ese tipo de mártir? Porque esa es exactamente la cuestión ahora. O nos deja disponer de ese metal, o va a la cárcel 10 años y se lleva consigo a su amigo Danaher también. Como biólogo, al Dr. Ferris siempre le había fascinado la teoría de que los animales tienen la capacidad de oler el miedo. Había tratado de desarrollar una capacidad similar en sí mismo. Al observar a Rerden, llegó a la conclusión de que el hombre hacía mucho tiempo que había decidido rendirse, porque no detectó ningún rastro de miedo. ¿Quién fue su informante?, preguntó Rerden. Uno de sus amigos, señor Rerden, el propietario de una mina de cobre en Arizona. Él nos informó de que usted compró una cantidad adicional de cobre el mes pasado, por encima del tonelaje regular requerido para la cuota mensual de Metal Rerden que la ley le permite producir. El cobre es uno de los ingredientes del Metal Rerden, ¿no es así? Esa era toda la información que necesitábamos. El resto fue fácil de rastrear. No debe culpar demasiado al dueño de la mina. Los productores de cobre, como usted sabe, están siendo presionados de tan mala manera ahora que el hombre tuvo que ofrecer algo de valor para obtener un favor. Una decisión de necesidad de emergencia que suspendió algunas de las directivas en su caso y le dio un pequeño respiro. La persona con quien intercambió su información sabía dónde tendría el mayor valor, así que me la pasó a mí a cambio de ciertos favores que necesitaba. De modo que toda la evidencia necesaria, igual que los próximos 10 años de su vida, están ahora en mi poder, y yo le estoy ofreciendo un trato. Estoy seguro de que no se opondrá, porque hacer tratos de negocios es su especialidad. La forma puede ser un poco diferente a lo que era en su juventud, pero usted es un comerciante listo, siempre ha sabido cómo aprovechar las condiciones cambiantes. Y estas son las condiciones de nuestros días. Así que no debería ser difícil que usted viese dónde están sus intereses y que actuase en consecuencia. Rerden dijo con calma: en mi juventud, eso se llamaba chantaje. El Dr. Ferris sonrió. Eso es lo que es, señor Rerden. Hemos entrado en una era mucho más realista. Pero había una diferencia curiosa, pensó Rerden, entre las maneras de un simple chantajista y las del Dr. Ferris. Un chantajista mostraría señales de deleitarse con el pecado de su víctima y de reconocer su maldad. Insinuaría una amenaza para la víctima y una sensación de peligro para ambos. El Dr. Ferris no transmitía nada de eso. Su actitud era la de quien está tratando con lo normal y lo natural. Sugería una sensación de seguridad, y no tenía ningún tono de condena, sino un indicio de camaradería, una camaradería basada para ambos en el autodesprecio. La sensación repentina que hizo que Rerden se inclinara hacia adelante en una postura de atenta atención fue la sensación de que estaba a punto de descubrir otro paso a lo largo del sendero que había medio vislumbrado. Al ver la mirada de interés de Rerden, el Dr. Ferris sonrió y se felicitó por haber dado en el clavo. El juego estaba claro para él ahora. Las cosas estaban saliendo exactamente como él esperaba. Algunos hombres, pensó el Dr. Ferris, harían cualquier cosa siempre y cuando esa cosa no fuese nombrada. Pero ese hombre quería franqueza. Era el tenaz realista que había esperado encontrar. Usted es un hombre práctico, señor Rerden, dijo el Dr. Ferris amablemente. No puedo entender por qué querría seguir en el pasado. ¿Por qué no se adapta y hace el juego correcto? Usted es más listo que la mayoría de ellos. Usted es una persona valiosa. Hemos querido tenerle durante mucho tiempo.
y cuando oí que estaba alternando con Jim Taggart, supe que podría ser nuestro. No pierda el tiempo con Jim Taggart. Él no es nada, no es más que carne de cañón. Entre en el juego de los peces gordos. Nosotros podemos usarle, y usted puede usarnos a nosotros. ¿Quiere que frenemos a Orren Boyle para usted? Le ha dado un vapuleo terrible. ¿Quiere que le bajemos los humos un poco? Se puede hacer. ¿O quiere que mantengamos a Ken Danager a raya? Mire lo poco práctico que usted ha sido con eso. Sé por qué usted le vendió el metal. Es porque usted lo necesitaba para conseguir carbón de él. Así que se arriesga a ir a la cárcel y pagar multas enormes solo para mantenerse en el lado bueno de Ken Danager. ¿Usted llama a eso un buen negocio? Ahora, haga un trato con nosotros y deje que el señor Danager entienda que si él no pasa por el aro, entonces él irá a la cárcel. Pero usted no. Porque usted tiene amigos que él no tiene. Y nunca tendrá que preocuparse por su suministro de carbón a partir de ese momento. Ahora, esa es la forma moderna de hacer negocios. Pregúntese a sí mismo cuál de esas formas es más práctica. Independientemente de lo que cualquiera haya dicho de usted, nadie ha negado jamás que usted sea un gran hombre de negocios y un obstinado realista. Eso es lo que soy, dijo Rerden. Eso es lo que yo pensé, dijo el doctor Ferris. Usted se hizo rico en una época en la que la mayoría de los hombres se estaban arruinando. Siempre se las arregló para derribar obstáculos, para mantener sus altos hornos funcionando y ganar dinero. Esa es su reputación. Así que no querría ser poco práctico ahora, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Qué le importa siempre y cuando gane dinero? Deje las teorías para gente como Bertram Scudder y los ideales para gente como Balf Eubank y sea usted mismo. Vuelva a poner los pies en la tierra. Usted no es el hombre que dejaría que una emoción interfiriera con los negocios. No, dijo Rerden lentamente. No lo haría. Ningún tipo de emoción. El doctor Ferris sonrió. ¿No cree que lo sabíamos? Dijo, su tono sugiriendo que estaba luciendo su melena de charol para impresionar a un camarada delincuente mostrando una astucia superior. Hemos esperado mucho tiempo para conseguir algo sobre usted. Ustedes, los hombres honestos, son un problema y un gran dolor de cabeza. Pero sabíamos que cometería un desliz tarde o temprano, y eso es justo lo que queríamos. Usted parece estar contento por eso. ¿No tengo una buena razón para estarlo? Pero, después de todo, yo he violado una de sus leyes. Bueno, ¿y para qué cree que son? El doctor Ferris no notó la repentina expresión en la cara de Rerden, la expresión de un hombre alcanzado por la primera visión de lo que había estado intentando ver. El doctor Ferris había pasado la etapa de ver. Estaba concentrado en asestarle los últimos golpes a un animal atrapado en una trampa. ¿Realmente pensaba usted que queremos que esas leyes se cumplan? Dijo el doctor Ferris. Queremos que se violen. A ver si entiende de una vez que no es un montón de Boy Scouts a los que usted se enfrenta. Y entonces sabrá que esta no es la era de los hermosos gestos. Vamos a por el poder, y lo decimos en serio. Ustedes eran aficionados, pero nosotros conocemos el verdadero truco, y será mejor que lo entiendan. No hay manera de gobernar a hombres inocentes. El único poder que tiene cualquier gobierno es el poder de aplastar a los delincuentes. Bueno, pues cuando no hay suficientes delincuentes, uno los crea. Uno declara que tantas cosas son un delito que resulta imposible que los hombres vivan sin violar las leyes. ¿Quién quiere una nación de ciudadanos que respetan la ley? ¿Qué tiene cualquiera que ganar con eso? Pero aprueba el tipo de leyes que no pueden ser obedecidas, ni implementadas, ni interpretadas objetivamente, y entonces creas una nación de infractores de la ley, y luego te aprovechas de la culpa. Bueno, ese es el sistema, señor Rerden. Ese es el juego. Y una vez que lo entienda,
Usted será mucho más fácil de manejar. Al ver cómo el doctor Ferris lo miraba, Rerden vio la repentina contracción de ansiedad, la expresión que precede al pánico, como si una carta sin marcar hubiera caído sobre la mesa desde un mazo que el doctor Ferris nunca había visto antes. Lo que el doctor Ferris estaba viendo en la cara de Rerden era la expresión de luminosa serenidad que proviene de encontrar una respuesta repentina a un viejo y lúgubre problema, una expresión de relajación y entusiasmo a la vez. Había una claridad juvenil en los ojos de Rerden y la más leve insinuación de desdén en la línea de su boca. Independientemente de lo que eso significara, y el doctor Ferris no pudo descifrarlo, él estaba seguro de una cosa: la cara no mostraba ninguna señal de culpa. «Hay un fallo en su sistema, doctor Ferris», dijo Rerden en voz baja, casi superficialmente. «Un fallo práctico que descubrirá cuando me lleve a juicio por vender 4.000 toneladas de metal Rerden a Ken Danaher». Le tomó 20 segundos. Rerden pudo sentirlos pasar lentamente, al final de los cuales el doctor Ferris llegó a convencerse de que había oído la decisión final de Rerden. ¿Cree que estamos faroleando?, espetó el doctor Ferris. Su voz repentinamente tenía la cualidad de los animales que había pasado tanto tiempo estudiando. Sonaba como si estuviera enseñando los dientes. «No sé», dijo Rerden. «Y sea como sea, no me importa». ¿Va usted a ser tan poco práctico como eso? La evaluación de una acción como práctica, doctor Ferris, depende de qué es lo que uno desee practicar. ¿No ha puesto usted siempre su propio interés por encima de todo lo demás? Eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. Si cree que vamos a dejarle salirse con la suya con un... Ahora, por favor, lárguese de aquí. ¿A quién cree que está engañando? La voz del doctor Ferris había ascendido hasta casi convertirse en un grito. El día de los varones de la industria ya pasó. Usted tiene los activos, pero nosotros lo tenemos a usted. Tenemos la sartén por el mango, y usted va a bailar a nuestro ritmo, o de lo contrario. Rerden había presionado un botón. La señorita Ives entró en el despacho. «El doctor Ferris está confuso y se ha extraviado, señorita Ives», dijo Rerden. «¿Lo acompaña a la salida, por favor?» Se volvió hacia Ferris. «La señorita Ives es una mujer. Pesa unos 50 kilos y no tiene ninguna cualificación práctica en absoluto. Solo una eficiencia intelectual superlativa. Nunca serviría como portero en una taberna. Solo en un lugar poco práctico, como en una fábrica». La señorita Ives parecía estar cumpliendo con un deber sin mayor significado emocional que tomar un dictado sobre una lista de facturas comerciales. De pie, erguida con la disciplina de una formalidad helada, mantuvo la puerta abierta, dejó que el doctor Ferris cruzara la habitación y ella salió primero. El doctor Ferris la siguió. Regresó unos minutos más tarde, riendo con un júbilo incontrolable. «¿Señor Rerden?», preguntó, riéndose de su miedo, de él, del peligro para ellos, de todo, excepto del triunfo del momento. «¿Qué es lo que está usted haciendo?». Él se sentó en una postura que nunca se había permitido antes. Una postura que había criticado por considerarla el símbolo más vulgar del hombre de negocios. Se reclinó en su sillón, con los pies sobre su escritorio, y a ella le pareció que la postura tenía un aire de peculiar nobleza, que no era la pose de un ejecutivo cursi, sino de un joven cruzado. «Creo que estoy descubriendo un nuevo continente, Wen», respondió alegremente.
Un continente que debería haber sido descubierto a la vez que los Estados Unidos, pero no lo fue. «Tengo que hablarte de esto a ti», dijo Eddie Willers, mirando al trabajador al otro lado de la mesa. «No sé por qué me ayuda, pero lo hace. Solo el saber que me estás oyendo». Era tarde, y las luces de la cafetería subterránea estaban bajas, pero Eddie Willers podía ver los ojos del trabajador mirándolo fijamente. «Me siento como si ya no quedara gente ni lenguaje humano», dijo Eddie Willers. «Siento que, si yo estuviese gritando en medio de las calles, no habría nadie que me oyera. No es exactamente lo que siento. Es esto. Siento que alguien está gritando en medio de las calles, pero que la gente está pasando y ningún sonido puede llegar a ellos. Y no somos Hank Rearden o Ken Danaher o yo mismo quienes estamos gritando. Y sin embargo, parece que somos los tres. ¿No ves que alguien debería haberse levantado para defenderlos, pero nadie lo ha hecho o lo hará? Rearden y Danaher fueron citados judicialmente esta mañana por una venta ilegal de Metal Rearden. Irán a juicio el mes que viene. Yo estaba allí, en el tribunal de Filadelfia, cuando leyeron la acusación. Rearden estaba muy tranquilo. Yo no paraba de pensar que estaba sonriendo, pero no lo estaba. Danaher estaba peor que calmado. No dijo ni una palabra. Solo estaba allí, de pie, como si la habitación estuviera vacía. Los periódicos dicen que deberían meterlos a los dos en la cárcel. No estoy temblando, estoy bien, estaré bien enseguida. Por eso no le he dicho ni una palabra a ella. Yo tenía miedo de perder los nervios, y no quería ponerle las cosas más difíciles aún. Sé cómo se siente ella. Oh, sí. Ella me habló de eso, y no tembló. Pero fue aún peor, ya sabes, el tipo de rigidez de cuando una persona actúa como si no sintiera nada en absoluto y... Escucha, ¿te he dicho alguna vez que me gustas? Me gustas mucho, por el aspecto que tienes ahora. Tú nos escuchas, tú entiendes. ¿Qué dijo ella? Fue extraño. No es por Hank Rearden por quien tiene miedo, es por Ken Danaher. Dijo que Rearden tendrá la fuerza para aguantarlo, pero Danaher no. No es que le falte la fuerza, pero se negará a aguantarlo. Ella está segura de que Ken Danaher será el próximo en irse. Se irá como Ellis Wyatt y todos esos otros. Abandonar y desaparecer. ¿Por qué? Bueno, ella cree que hay algo aquí como un cambio de énfasis, un énfasis económico y personal. En cuanto todo el peso del momento se desplaza a los hombros de un solo hombre, él es quien desaparece, como si le quitaran la base a una columna. Hace un año, nada peor le podría haber pasado al país que perder a Ellis Wyatt. Él es a quien perdimos. Desde entonces, dice ella, ha sido como si el centro de gravedad estuviese oscilando salvajemente, como en un barco de carga hundiéndose sin control, pasando de una industria a otra, de un hombre a otro. Cuando perdemos uno, otro se vuelve mucho más desesperadamente necesario, y él es a quien perdemos a continuación. Bueno, ¿qué podría ser un desastre mayor ahora que tener el suministro de carbón del país en manos de hombres como Boyle o Larkin? Y no queda nadie en la industria del carbón que valga mucho, excepto Ken Danaher. Así que ella dice que siente casi como si él fuera un hombre marcado, como si hubiera sido iluminado por un foco en este momento, esperando ser derribado. ¿De qué te ríes? Puede parecer absurdo, pero creo que es cierto. ¿Qué? Oh, sí, desde luego que es una mujer lista. Y luego hay otra cosa que tener en cuenta, dice ella. Un hombre tiene que llegar a un cierto estado mental, no ira o desesperación, sino algo mucho, mucho mayor que esas dos cosas, antes de poder ser derribado. Ella no sabe decir qué es, pero sabía, mucho antes del incendio, que Ellis Wyatt había llegado a esa etapa y que algo le sucedería. Cuando vio a Ken Danaher en la sala de audiencias hoy, dijo que él estaba listo para el destructor. Sí, esas son las palabras que usó. Estaba listo para el destructor. ¿Sabes? Ella no cree que esto esté pasando por casualidad o por accidente. Ella piensa que hay un sistema detrás, una intención, un hombre. Hay un destructor suelto en el país, que está cortando los contrafuertes uno tras otro para dejar que la estructura se derrumbe sobre nuestras cabezas. Una criatura despiadada movida por algún objetivo inconcebible.
Ella dice que no le dejará llevarse a Ken Danager. No para de repetir que debe detener a Danager, quiere hablar con él, rogarle, suplicarle, revivir, sea lo que sea que él esté perdiendo, armarlo contra el destructor antes de que llegue el destructor. Ella está desesperadamente ansiosa por llegar a Danager primero. Él se ha negado a ver a todo el mundo. Ha vuelto a Pittsburgh, a sus minas, pero ella consiguió hablar con él por teléfono al final del día, y tiene una cita para verlo mañana por la tarde. Sí, irá a Pittsburgh mañana. Sí, tiene miedo por Danager, muchísimo miedo. No, ella no sabe nada sobre el destructor. No tiene ni idea de su identidad, ni evidencia de su existencia, excepto el rastro de destrucción. ¿Pero está segura de que existe? No, ella no puede adivinar su objetivo. Dice que nada en el mundo podría justificarlo. Hay momentos en que ella siente que le gustaría encontrarlo más que a cualquier otro hombre en el mundo, más que al inventor del motor. Dice que si encontrara al destructor, le dispararía al verlo. Estaría dispuesta a dar su vida si primero pudiera quitarle la vida a él con sus propias manos. Porque es la criatura más malvada que ha existido jamás, el hombre que está drenando los cerebros del mundo. Supongo que está llegando a ser demasiado para ella a veces, incluso para ella. No creo que ella se permita saber lo cansada que está. El otro día llegué al trabajo muy temprano y la encontré dormida en el sofá de su oficina, con la luz aún encendida en su escritorio. Había estado allí toda la noche. Me quedé allí, mirándola. No la habría despertado, aunque todo el maldito ferrocarril se hubiese hundido. Cuando estaba durmiendo, bueno, parecía una niña. Parecía como si estuviera segura de que se despertaría en un mundo donde nadie la lastimaría, como si no tuviera nada que ocultar o que temer. Eso es lo que era terrible. La inocente pureza de su rostro, con su cuerpo retorcido por el agotamiento, allí mismo donde se había desplomado. Parecía... Pero oye, ¿por qué me preguntas lo que parecía cuando estaba dormida? Sí, tienes razón. ¿Por qué hablo yo de eso? No debería. No sé qué me hizo pensar en eso. No me hagas caso. Estaré bien mañana. Supongo que es solo que me ha impactado lo del tribunal. No paro de pensar. Si hombres como Rerden y Danager van a ser enviados a la cárcel, entonces, ¿en qué clase de mundo estamos trabajando y para qué? ¿Ya no queda justicia en el mundo? Yo fui lo suficientemente tonto como para decirle eso a un reportero cuando salíamos de la sala del tribunal. Y él solo se rió y dijo, ¿quién es John Galt? Dime, ¿qué nos está pasando? ¿No queda ni un solo hombre de justicia? ¿No hay alguien que los defienda? ¿Oh, me oyes? ¿No hay alguien que los defienda? El señor Danager estará libre en un momento, señorita Taggart. Tiene una visita en su oficina. ¿Puede disculparle, por favor?, dijo la secretaria. Durante las 2 horas de su vuelo a Pittsburgh, Dagny había sido incapaz de justificar su ansiedad o de ignorarla. No había ninguna razón para contar los minutos. Sin embargo, ella había sentido un deseo ciego de darse prisa. La ansiedad desapareció cuando entró en la recepción de la oficina de Ken Danager. Había llegado a él. No había pasado nada que lo impidiera. Se sentía segura, confiada y con una enorme sensación de alivio. Las palabras de la secretaria acabaron con todo eso. «Te estás convirtiendo en un cobarde», pensó Dagny, sintiendo una sacudida sin causa de temor infundado ante las palabras, fuera de toda proporción con su significado. «Lo siento mucho, señorita Taggart», oyó la respetuosa y solícita voz de la secretaria, y se dio cuenta de que se había quedado allí sin responder. «El señor Danager estará con usted enseguida. ¿Quiere sentarse?» La voz expresaba una preocupación ansiosa por la impropiedad de hacerla esperar. Dagny sonrió. «Oh, no pasa nada». Se sentó en un sillón de madera, frente a la mesa de la secretaria. Cogió un cigarrillo y se detuvo al preguntarse si tendría tiempo de terminarlo. Entonces, esperando que no fuese así, lo encendió bruscamente. Era un edificio antiguo con una estructura de madera
la sede de la gran Danager Coal Company. En algún lugar en las colinas más allá de la ventana estaban los pozos donde Ken Danager había trabajado una vez como minero. Nunca había movido su oficina lejos de los campos de carbón. Ella podía ver las entradas a la mina cortadas en las laderas de las colinas. Pequeños marcos de vigas de metal que conducían a un inmenso reino subterráneo. Parecían precariamente modestas, perdidas en los violentos naranjas y rojos de las colinas. Bajo un intenso cielo azul, a la luz del sol de finales de octubre, el mar de hojas parecía un mar de fuego, como olas rompiendo para tragarse los frágiles postes de las puertas de la mina. Se estremeció y miró a otro lado. Pensó en las hojas en llamas que se extendían sobre las colinas de Wisconsin, camino a Starnesville. Se dio cuenta de que solo una colilla quedaba del cigarrillo entre sus dedos. Encendió otro. Cuando miró el reloj en la pared de la recepción, sorprendió a la secretaria mirando al mismo tiempo. Su cita era para las 3 de la tarde. La esfera blanca decía 3:12. «Por favor, perdone, señorita Taggart», dijo la secretaria. «El señor Danager acabará en cualquier momento. El señor Danager es extremadamente puntual con sus citas. Por favor, créame que esto no tiene precedentes». «Lo sé». Ella sabía que Ken Danager era tan rígidamente exacto acerca de su horario como lo era un horario de trenes, y que había llegado a cancelar una entrevista si un visitante se permitía llegar 5 minutos tarde. La secretaria era una solterona de edad con unos modales estrictos, unos modales de serena cortesía que era impasible a cualquier sorpresa. Igual que su impecable blusa blanca, era impasible a una atmósfera llena de polvo de carbón. Dagny pensó que era extraño que una mujer endurecida y bien entrenada como ella pareciera estar nerviosa. No se ofreció a dar conversación. Estaba allí sentada, quieta, inclinada sobre unas hojas de papel sobre su escritorio. La mitad del cigarrillo de Dagny se había convertido en humo, y la mujer seguía allí sentada mirando la misma página. Cuando levantó la cabeza para mirar el reloj, las agujas decían 3:30. «Sé que esto es inexcusable, señorita Taggart». El tono de aprensión era evidente en su voz ahora. «No consigo entenderlo». «¿Le importaría decirle al señor Danager que yo estoy aquí?» «No puedo». Fue casi un grito. Ella vio la mirada de asombro de Dagny y se sintió obligada a explicarlo. «El señor Danager me llamó por el interfono de la oficina y me dijo que no quería ser interrumpido bajo ninguna circunstancia ni por ningún motivo». «¿Cuándo hizo eso?» La pausa del momento fue como un pequeño colchón de aire para la respuesta. «Hace 2 horas». Dagny miró la puerta cerrada de la oficina de Danager. Podía oír el sonido de una voz al otro lado de la puerta, pero tan débilmente que no tenía cómo decir si era la voz de un hombre o la conversación de 2. No podía distinguir las palabras o la calidad emocional del tono. Era solo una progresión de sonidos baja y constante que parecía normal y no transmitía el tono de voces elevadas. «¿Cuánto tiempo ha estado el señor Danager en reunión?», preguntó. «Desde la 1», dijo la secretaria con gravedad. Luego agregó como disculpa: «Fue una llamada no programada, o el señor Danager nunca habría permitido que esto sucediera». La puerta no estaba cerrada con llave, pensó Dagny. Sintió un deseo irrazonable de abrirla de golpe y entrar. Eran solo unas cuantas tablas de madera y un pomo de bronce. Requeriría solo una pequeña contracción muscular de su brazo. Pero miró a otro lado, sabiendo que el poder de una orden civilizada y el derecho de Ken Danager era una barrera más inexpugnable que cualquier cerradura. Se encontró a sí misma mirando fijamente las colillas de sus cigarrillos en el cenicero a su lado, y se preguntó por qué le estaba produciendo una sensación de aprensión tan intensa. Entonces se dio cuenta de que estaba pensando en Hugh Axton. Le había escrito a su restaurante de Wyoming, pidiéndole que le dijera dónde había obtenido el cigarrillo, con el signo de $. Su carta había sido devuelta.
con una inscripción postal para informarle que se había mudado sin dejar ninguna dirección de reenvío. Se dijo a sí misma, enojada, que eso no tenía ninguna conexión con el momento presente y que tenía que controlar sus nervios, pero su mano se extendió bruscamente para apretar el botón del cenicero y hacer que las colillas desaparecieran en su interior. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con la mirada de la secretaria, que estaba observándola. «Lo siento, señorita Taggart. No sé qué hacer al respecto». Fue una súplica abierta y desesperada. «No me atrevo a interrumpir». Dagny preguntó lentamente, como una demanda, desafiando la etiqueta corporativa. «¿Quién está con el señor Danager?» «No lo sé, señorita Taggart. Nunca he visto al caballero antes». Se dio cuenta de la repentina y fija quietud de los ojos de Dagny, y añadió: «Creo que es un amigo de la infancia del señor Danager». «Oh», dijo Dagny aliviada. «Vino sin avisar y pidió ver al señor Danager, y dijo que era una cita que el señor Danager había hecho con él hacía 40 años. ¿Qué edad tiene el señor Danager?» 52, dijo la secretaria, y reflexivamente, en el tono de un comentario casual, agregó: «El señor Danager empezó a trabajar a los 12 años». Después de otro silencio, añadió: «Lo extraño es que el visitante no parece ni siquiera tener 40 años. Parece ser un hombre de 30 y algunos». «¿Dijo su nombre?» «No». «¿Qué aspecto tiene?» La secretaria sonrió con súbita animación, como si estuviera a punto de hacer un cumplido entusiasta, pero la sonrisa se desvaneció bruscamente. «No sé», respondió incómodamente. «Es difícil de describir. Tiene una cara extraña». Habían permanecido en silencio durante mucho tiempo, y las manecillas del reloj estaban llegando a las 3:50 cuando el timbre sonó en la mesa de la secretaria, el timbre del despacho de Danager, la señal de permiso para entrar. Las dos se levantaron de un salto, y la secretaria se lanzó hacia adelante, sonriendo aliviada, apresurándose a abrir la puerta. Cuando entró en la oficina de Danager, Dagny vio la puerta de la salida privada cerrándose detrás del visitante que la había precedido. Oyó el golpe de la puerta contra el marco y el leve tintineo del panel de vidrio. Ella vio al hombre que se acababa de ir por su reflejo en el rostro de Ken Danager. No era el rostro que ella había visto en la sala de audiencias, no era el rostro que ella había conocido durante años, un rostro de rigidez inmutable e insensible. Era el rostro que un joven de 20 años debería esperar tener, pero no podría lograr, un rostro del que todas las señales de tensión habían sido borradas, de modo que las mejillas surcadas, la frente arrugada, el cabello canoso, como elementos reorganizados por un nuevo tema, formaban ahora una composición de esperanza, de entusiasmo y serenidad sin culpa. El tema era liberación.